Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos muchas ganas de hacer este programa. Finalmente se nos hizo gracias a la generosidad de José Ramón Fernández, un ícono del periodismo deportivo en nuestro país. Bienvenido a la Corte, José Ramón. Me siento muy halagado de estar en la Corte. Qué bueno que vengo a hacer un programa de televisión y no vengo a otra cosa. Esas son muy buenas noticias. José Ramón Fernández no necesita mayor presentación, diría yo, sin exagerar, estoy seguro, es un ícono del periodismo deportivo en nuestro país, con una trayectoria que todo el mundo conoce. Empezó en la televisión pública, ¿no? Sí, así es. Empezó en la televisión pública y también sabe perfectamente qué es hacer televisión pública en este país. Es heroico, ¿no? Los avatares de la televisión pública, sí. Así es. La heroicidad. Y creador de un programa deportivo también, diría yo, referente, Deporte TV. 33 años al aire. 34. 34. Yo duré 34 años, sí. Sí, pero cuando sale José Ramón de Deporte TV ya no es Deporte TV. En 2006 lo dejé más o menos, sí. Y también creador de un concepto innovador en ese momento, los protagonistas para las coberturas de mundiales de fútbol, de Juegos Olímpicos, donde se combina, además de la cobertura deportiva, el tema del humor y la cultura en el país donde se desarrollara el evento deportivo. Y sin duda los protagonistas, a través de la conducción, del diseño que hace José Ramón, pues se convierte también en un referente de coberturas deportivas para quienes estamos muy atentos de estos eventos en nuestro país. José Ramón, muchas gracias. Quiero comenzar con el origen. Quiero aprovechar muy bien esta media hora que tengo. José Ramón Fernández nace en Puebla. Sí. ¿Y cómo se origina su contacto con los medios, la inquietud? Tengo entendido que en alguna etapa de la juventud intentó ser futbolista profesional. Clases de literatura también en algunas escuelas. Un hombre preparado, sí, sin duda, leído, bueno, instruido. Eso de querer ser futbolista, fui futbolista, pero era muy malo. La verdad, llegué a jugar a probarme en la segunda división de Puebla, pero el técnico me dijo: José Ramón, yo jugaba fútbol, jugaba de medio, jugaba de lateral, pero se me hinchaban los tobillos y cada vez era más difícil, hasta que un día dije: basta, juego amateur, y se acabó. Yo me dediqué más bien a estudiar. Yo a los 12 años era un niño muy joven y le dije a mis padres: me voy, quiero estudiar fuera de Puebla. Y entonces mi padre me depositó en un barco en Veracruz de la transatlántica española, llamaba el Guadalupe. Fui a estudiar a España, a la ciudad de Oviedo, y ahí estuve 6 años, casi 7 años, con los jesuitas, tipos muy brillantes, muy progresistas. Cursé inclusive primer grado de filosofía, alcancé teología y por supuesto todo lo que es latín, griego, literatura. Hice un diplomado en la Universidad de Oviedo dedicado a Federico García Lorca, el estudio de Federico García Lorca, el por qué García Lorca usaba ese tipo de metáforas, extraordinario. Y después regresé a Puebla. Cuando yo me fui no tenían televisión mis padres, regresé y tenían más hermanos, entonces después ya tenían televisión. Pero bueno, cursé rápidamente la preparatoria en un año porque mis estudios eran más avanzados. Lo estudié en el Benavente, que era de origen lasallista. Éramos vecinos, la casa nuestra era vecina de los hermanos. Y en un año cursé la preparatoria, inclusive daba clases a mis propios compañeros de raíces griegas, latinas, de filología. Estudié mucho la filología, que es la historia de la lengua, cómo se maneja la lengua castellana y qué es la lengua castellana. Me gustaba mucho. Después estuve en la Autónoma de Puebla en momentos muy difíciles, en la única universidad de Puebla. El movimiento del 68 me tocó, complicado, difícil, en la administración de empresas, en el viejo edificio Carolino, que es bellísimo ahora. En 1970 me recibí en la administración de empresas. Trabajé un tiempo en un canal local de Puebla, que era del Grupo Independiente de Monterrey, de TIM. Y cuando se fusiona con Telesistema, da paso a Televisa. Yo paso 2 o 3 meses por Televisa, no me agrada el asunto y me voy, llamado por un hombre que acaba de morir el año pasado, maravilloso, que fue un maestro mío extraordinario, Luis de Llano Palmer. Gran productor de televisión. Gran productor, gran director, tipo un republicano,
extraordinario, con un talento maravilloso, hijo de un general de la República. Y de él aprendí muchísimo, tanto en producción como en televisión, como en cultura. Era un tipo muy culto, hablábamos mucho con él, diario, nos veíamos diario. Aprendí muchísimo, trabajé 5 años con él. Y después él sale, yo me quedo en lo que es Canal 13, y ahí empezamos a formarnos en Canal 13. Después aparece Canal 7, se forma Imevisión, surge Imevisión, dura hasta el 93, con problemas gravísimos de presupuestos, y ahí fue cuando surgen los protagonistas. Yo daba clases en las preparatorias, en las universidades, para haberme pagado la carrera, y dando clases en la Universidad de Anáhuac conocí a Ponchito, fue mi alumno. Andrés Bustamante. Y ahí me di cuenta que Andrés tenía un talento privilegiado, y cuando lo capté por ahí dando algunas pláticas y algunas cuestiones en canales educativos, lo jalé y me lo llevé a Corea, y fue un despegue espectacular de él para ser el mejor comediante que ha habido de eso. Maravilloso, comediante blanco, un comediante impecable. Inteligente, decente, espectacular, maravilloso. Había que cambiarse el chip de estar platicando con Menotti, con Valdano, con Butragueño, con gente de fútbol, y de repente llegaba Ponchito y había que cambiarse el chip porque entraba y hacía sus locuras. Nunca nos pusimos de acuerdo, somos muy amigos, y así caminamos hasta que vino la venta de los canales del Estado. Vino un grupo privado, compró los canales del Estado. Yo duré de 93 a 2006, tuve una enfermedad, quizá por el estrés que origina estar en un mundial o en los Juegos Olímpicos. Parece fácil, pero nosotros en Alemania emitíamos a las 4 de la mañana para que la gente a las 9 te dijera me gusta, no me gusta, me gusta, sí me gusta. Pero estábamos ahí a las 4 de la mañana, y a las 8 estábamos empezando a irnos a dormir. Yo me acuerdo que Jorge Valdano había tenido un problema en Polanco, se cayó un helicóptero, se cayó el asiento del helicóptero, claro. Se puso un golpazo, se fracturó como 20 costillas. ¿Se pudo haber matado? Se pudo haber matado, el que iba junto se mató lamentablemente. Yo fui a verlo al hospital, estuve con él, y fue con nosotros al Mundial, y me decía, dame un día o dos descansos, se los dábamos porque ya no aguantaba, pero un día se quedó dormido en el desayuno, de tan cansados que estábamos, o de tan cansado que yo estaba. Uno se acostumbra un poco más. Y bueno, pues comes mal, comes a destiempo, te estresas mucho, tienes que prepararte muy bien, tienes que estar consciente de lo que vas a hacer. Y el programa Protagonista surge en 86. El programa, yo había hablado con Menotti, que es un gran técnico de fútbol, era muy amigo de él, somos muy amigos. Y un hombre culto, además, Menotti. Hombre culto, un hombre preparado, un hombre que le gusta mucho el tango, muy amigo de Borges. Y me platicaba a mí que el fútbol en las Copas del Mundo se divide en 3: protagonistas, participantes y además están los invitados. Entonces él decía, protagonistas siempre son los mismos, participantes son varios, invitados son un montón. Pero bueno, y de ahí dije yo, protagonistas, qué bonito nombre. Entonces le puse el artículo, los protagonistas. Entonces eso abarcaba todo. Los protagonistas era usted, era yo, éramos todos, o eras tú. El público, la gente, los futbolistas, los comunicadores, la televisión, los estadios, todo lo que abarca un mundial de fútbol. Y así fue, lo hicimos en Juegos Olímpicos, en Copas del Mundo, con éxito. El primero que lo tuvimos ahí fue a Oscar Cadena, que el de los tirantes. ¿De acuerdo? Que hacía los reportajes de color. Y después ya se integra Andrés Bustamante. Integramos también a una chica muy guapa, a la que le escribíamos todo, muy bonita, pero le escribíamos todo porque de fútbol no sabía nada. Y teníamos expertos como Nacho Treyes, Miguel Marín, que para descanse, Toño Carvajal, Benito Pardo, Manuel Lapuente. Grandes analistas. Grandes ¿sí? analistas, todos ellos que se conjuntaron para poder trabajar. Yo me acuerdo una anécdota, que ya te la platico rápido. Por favor. Protagonistas, estábamos terminando un programa de la noche, empezaba a las 9 y se suponía que terminaría a las 10, pero conforme fue avanzando, terminaba a las 11, 11 y media, porque los clientes entraban y más queríamos. Éramos Canal del Estado, Canal 13. Y me llaman, me dicen, te llama en la cabina un señor Valdano. Dije, Valdano, pues es jugador de la selección argentina. Dije, ¿qué habremos dicho? Pregunté, dije, ¿qué dijimos? Algo dijimos de Argentina. Argentina jugaba al día siguiente contra Inglaterra.
un partido que tenía un carácter muy político por las Malvinas. Acaba de pasar Claro, la guerra de las Malvinas, había sido una rivalidad. una rivalidad terrible. Y los argentinos y los ingleses futbolísticamente no se soportan. Y no se soportan en muchas cosas, a pesar de que los equipos argentinos se llaman Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield, bueno. Pero, bueno, voy y le contesto y me dice Valdano, José Ramón, ¿no nos conoces? Yo, bueno, te he oído hablar de ti, te veo jugar fútbol, no eres un espectáculo, pero juegas bien, el espectáculo es Maradona. De eso te quería hablar. Diego está triste. Le digo, ¿por qué está triste, Diego? Porque ustedes no le han dado lo que él cree que se merece. Y realmente Diego había jugado un mundial muy brillante y le faltaba lo mejor. Digo, bueno, puede que tenga razón, se refieren a él como un jugador más y hace un gran gol. Le dije, bueno, yo te aseguro que vamos a hablar mucho mejor de Diego, se lo merece, por supuesto. Vamos a esperar que juegue el partido con Inglaterra, que es importante, y velo esta noche. Ese día yo fui al Estadio Azteca, narré el partido, el segundo tiempo, el partido no todo el partido, con Miguel Marín, que en paz descanse, aquel portero legendario de Cruz Azul, que lloró cuando terminó el partido. Argentina, Inglaterra, que gana 2-1. La mano de Dios. Con la mano de Dios. Y aquel gol donde se van cayendo como soldaditos. Se burla hasta el aguador. Los ingleses, ¿no? Bueno, fantástico partido. Y esa noche, en combinación con Canal 13 de Buenos Aires, Telefe de Argentina, conseguimos mucho material de Diego. Los argentinos intercambiamos material, ellos querían tener material de jugadores mexicanos, que casi no los tenían, y les dimos material de varios, entre ellos el abuelo Cruz, que era el jugador que más gritaba a la gente, Cruz, que entre el abuelo, el abuelo. El abuelo entraba y no hacía nada. Pero Diego entraba y hacía goles. Y nos dieron material desde que era chiquito, grande, mediano, todos los goles en Nápoles, su historia. Esa noche le dedicamos gran parte del programa Diego Maradona con un tango que cantaba Plácido Domingo, que se llamaba Uno. Muy bonito. Termina el programa, Valdano al teléfono. ¿Qué pasó, Valdano? Te voy a pasar a Diego. Está llorando. Fue imposible hablar con Diego. Lloraba, y bueno, decía, por fin, me reconocen. Total, que yo le logré sacar a través de una entrevista y me citó al día siguiente en los campos de la América. Y fui y lo entrevisté media hora más o menos. Un tipo corto, duro, pero ya cuando va entrando en calor, un tipo muy interesante, un tipo... Se va soltando. Se va soltando. Era un magnífico futbolista, todavía no entraba en la etapa tan complicada que entró después. Bilardo lo tenía a régimen, tuvimos que hacerlo casi escondidos para que no lo viera Bilardo, el técnico. Y Diego soltó muy bien y Valdano lo agradeció mucho y desde ahí tuve yo una relación muy intensa con Jorge, que además es un gran escritor, después lo he visto mucho en España, en Madrid, en fin. Me parece a mí que ese programa sí tuvo un momento muy importante. Sin duda, y todos lo recordamos con mucho cariño y sobre todo, insisto, se innovó mucho en el tema de las coberturas, de otros contenidos, no solamente los deportivos. Sí, había que aguantar al hooligan también. Maravilloso además, ¿no? Maravilloso. José Ramón, estaría incompleta la entrevista si no me refiero al antiamericanismo de José Ramón Fernández. Y ya es mitológico ese antiamericanismo. ¿Tú además, y yo lo comparto, lo declaro públicamente, lo comparto hasta la médula de los huesos. ¿Tú crees realmente que yo sea antiamericanista? Yo creo que usted en gran medida fue el precursor del verdadero antiamericanismo en este país. ¿Sabes por qué se da? Cuando yo llego a Canal 13 en el 73, 1973, todavía estaba por aquí en las calles de, claro, no aquí, en las calles de Mina, cuyas oficinas, ahí estaban los estudios y las oficinas estaban en la Torre Latinoamericana. Entonces de repente el director general, que era un senador, González Pedrero, Enrique González Pedrero, el maestro, nos llamaba a junta al piso, no sé qué piso, 18, 19, y teníamos que caminar de Mina, que era un rumbo, teníamos a un lado el King Kong, enfrente una cantina, en la esquina del Teatro Blanquita, o sea, estábamos rodeados de cosas terribles. Bueno, salir de noche, hacíamos el noticiero de la noche, era complicadísimo, pero bueno, ahí estábamos y íbamos a la torre, a una junta. Yo me acuerdo que cuando llego en 73, 74, hablo con don Luis de Llano y le digo, hay que hacer algo. Lo primero que hicimos fue la eliminatoria en Haití, que sorpresivamente el
el grupo preponderante económicamente en la televisión, que no le gusta que le llamen así, pero es preponderante económicamente, y por supuesto está en un jaleo ahora terrible, pero qué bueno que están las leyes de telecomunicaciones y las leyes secundarias que van a tratar este asunto importante. Me parece a mí que nos dimos cuenta que no se hablaba más que del América. América y América y América. Y yo decía, Dios mío, que no habrá otro equipo. El Guadalajara venía a la baja, no estaba carburando bien. Entonces, convencí al senador González Pedrero, a Luis de Llano, y en aquel entonces al que era de quien dependíamos, que era el secretario de Gobernación, que era Mario Moya Palencia, licenciado Mario Moya Palencia, del que tuve una buena relación con él. O sea, le caía yo bien, porque tocaba su despacho y me metía y me decía, pero bueno. Y yo le dije, ayúdeme con esto. Le dije, va. Entonces él habló con el rector de la UNAM en aquel entonces. Y conseguimos los derechos de los Pumas, muy baratos. ¿Era Soberón el rector? Sí, sí. El doctor Guillermo Soberón. El doctor Guillermo Soberón. En 80,000 pesos al año les pagábamos, no teníamos un quinto. Pero Pumas no le hacía caso nadie. El estadio CU, precioso estadio, vacío siempre. Entonces le cambiamos el horario de Puma, lo hicimos jugar de noche y lo pasábamos, era el equipo que teníamos. Y yo hablé entonces el doctor Soberón inteligentemente, lo atacaban mucho la comunidad universitaria porque habían traído a Caviño, a Spencer, a Muñante. Grandes jugadores. Todos ellos. Que costaban. Cuellar, todos, costaba mucho dinero. Y Pumas venía subiendo y ganaba más que un profesor de tiempo completo de la UNAM. Sí. Entonces me dijo el doctor Soberón, vamos a formar un patronato. Yo quiero que pertenezca a él. Le dije, yo no puedo porque soy periodista, pero yo le ayudo en lo que quiera. Y él inteligentemente se asesoró de los ingenieros de ICA, que era un grupo muy apegado a la universidad. Los Borja. Entonces ICA, el grupo ICA de ingenieros, era el encargado de manejar el patronato, invertían en el equipo y absorbían las pérdidas. Y lo que ganaban era para comprar algunos jugadores o invertir en obras de la universidad, la sala Oliñerisli, por ejemplo, la sala Nezahualcóyotl. Hicieron cosas importantes, se manejaba muy bien. Tenían un presidente directivo deportivo, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que es el dirigente deportivo futbolístico que yo conozco más sabía de fútbol. Murió también Gilberto Borja, ingeniero. Y yo tenía una gran relación con ellos y Pumas empezó a crecer. Entonces, en las cosas que decíamos, logramos un pique especial entre el equipo universitario, que es el equipo de los estudiantes, el equipo de la universidad, de la comunidad, el equipo, no del proletariado, pero sí de la, pero hasta de la izquierda. De la gente pensante, de la izquierda, contra el equipo, claro, monopólico, poderoso, imperialista, abusivo, que lo ayudan los árbitros, todavía lo siguen ayudando, pero constantemente. Y se formó un gran pique, pero un pique realmente muy fuerte, porque además en las edades yo iba a los partidos de 13, 14, 15, 16, siempre a Pumas América se daban con todo, siempre eran piques. Y cuando llegaban a grandes, pues lógico, seguían. Y Pumas tuvo grandes equipos, muy buenos equipos de fútbol. Llegó a ganar el América y le ganaba. Y era entonces, se hizo un gran clásico de la capital. Hubo finales muy sucias. El tercer partido de Querétaro fue un partido de Querétaro, a mano armada. Fue un asalto. Yo estaba en el partido de CU cuando la tragedia del túnel 29. A mí me avisan a medio tiempo que no diga nada porque era terrible. Imagínate, había pasado algo y si uno dice algo, las familias que estaban viendo el partido por televisión llegan ahí. Es un caos. Pero se empata a 0 ese partido, se había empatado a 1 el primero, se va el partido a Querétaro, nos quieren hacer a un lado para variar el Canal 13. Hablo otra vez con Medio Mundo, me muevo, termino hasta con el secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett, hablo con él, dice, no, vamos a hacerlo, finalmente logramos hacerlo juntos. Y ese día yo estaba tomando la lista en el vestidor, apuntando los nombres de los jugadores, del América tal, del Pumas tal. Llega el presidente de la América, que era Guillermo Cañedo Padre, que ya murió, saluda, ¿qué tal? Muy amable. Yo tenía buena relación con él porque yo representaba a Canal 13 en la OTI, que era la Organización de Televisión Iberoamericana, que compraba derechos mundiales, y lo veía constantemente. Teníamos pleitos constantes por el América. Entonces veo que entra al vestidor del árbitro y digo, qué raro.
Yo había tomado el nombre del árbitro. Joaquín Urrea, no se me olvida. El árbitro era Antonio Remárquez, el árbitro titular. Sale Cañedo, quitan la hojita, ponen otra y aparece Joaquín Urrea como árbitro. Yo alcanzo a Cañedo en los túneles, le pregunto, oiga, señor Cañedo, o Guillermo, le digo, ¿estaba Antonio Remárquez? No, yo no, ya está Urrea es el árbitro. Lo habían cambiado. El partido se juega, hay un penalti inmediatamente que marcan a favor de América, hay un penalti a favor de Pumas que no lo marcan, gana finalmente el América 3-1. Ese día el zurdo López, técnico argentino, quién sabe qué les dio en un vasito con té, algo les dio y volaban los del América. El Pumas tenía muy buen equipo, había jugado muy bien, había hecho una gran temporada, pierde el partido y bueno, de modo, son cosas que pasan, pero ahí quedan, Ahí queda como una multipropiedad. Muchos no se nos olvida, ahí queda como muchas cosas de este fútbol nuestro que está, pues ha sido maniatado por una televisora, la ha manejado 60 años, y por ejemplo, el caso de Vela es terrible, lo que ha pasado, la gente no sabe realmente la verdad, solamente la sabe él, pero los que hemos investigado y que estamos tratando de investigar, porque nos gusta investigar, como fue el caso de los cachirules. Los cachirules, que fue terrible. Una investigación periodística, perdón que lo interrumpa, muy seria, muy bien estructurada. Se da a conocer edades que estaban fuera de reglamento para los jugadores de la selección. Totalmente. Y nos cuesta una sanción de FIFA, pero valientemente se denunció un ilícito. Sí, a mí por poco me expulsan del país, pero bueno. Muchas presiones en esa época. Muchas presiones, bueno, me querían cortar la cabeza, me decían de todo. Lo único que hicimos nosotros fue verificar actas. Llega un álbum de la federación, vemos, caray, hay diferente edad en esos jugadores. Verificamos, conseguimos algunas actas moviéndonos y fue todo. Hicimos 2 programas de televisión y Guatemala, uno de los países que había jugado el torneo, juvenil, protesta ante la FIFA toma cartas en el asunto, castiga a nivel juvenil, pero México había sido sede del Mundial 86. 88, pues los directivos sentían que Avalanche, corruptísimo, iba a decirles, no hay problema, no se preocupe. Cometen el error de ir a Zurich, se pelean con el buró de la FIFA, pelean muy fuerte, se insultan. Y a mí, en lo personal, Cañedo me dijo, en la votación final, cuando se decide el tema de México, me traicionan. Gente que me apoyaba, Grondona de Argentina y otros más, votan en contra de México y pierdo la votación y México queda excluido de la Copa del Mundo y excluido todo el sector. Italia 90, ¿no? Italia 90, todos los directivos expulsados por vida, porque FIFA perseguía mucho a los africanos. Y siempre decíamos que los africanos, Nigeria, no, tienen bigote, los nigerianos tienen 28 años, los nigerianos ya son abuelos, y resulta que el país que cometió el error fue México. Fue de esos errores que se cometen y que se tapan, porque José Ramón, no hay transparencia. ¿Por qué el fútbol despierta tantas pasiones? Un hombre que ve fútbol, que se apasiona por el fútbol, que conoce culturalmente lo que representa el fútbol, se lo pregunto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué en Argentina es casi una religión? Sí. ¿Por qué se pueden llegar a matar en la tribuna a los argentinos? ¿O por qué los brasileños también lo ven como parte de su vida? ¿Por qué en México también despierta tantas pasiones? ¿Por qué es el deporte más practicado a nivel mundial? Primero porque es fácil de entender. Yo creo que es fácil de entender. Hay mucha gente que no entiende fuera de juego, que le cuesta mucho trabajo pensar por qué se marca si el jugador está adelantado, porque el jugador se lleva... Pero es fácil de entender, no es un deporte complicado como lo puede ser el fútbol americano. Que tiene muchas reglas. O el béisbol, que es mucho más táctico, mucho más de reglas. Es muy fácil de entender y además se juega en todos los países del mundo y es un deporte donde hay 11 de un lado, 11 de otro y un balón. Como decía Lineker, jugador inglés, siempre hay 11 de un lado, 11 de otro, un balón y ganan siempre los alemanes. Pero bueno, ahora últimamente no han ganado. Yo creo que es un deporte universalizado, totalmente, globalizado. Primero porque los grandes clubes, sobre todo los clubes europeos, hablo de equipos como el Manchester, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern, equipos muy poderosos, de ligas poderosas, se han hecho no solamente clubes, sino grandes negocios. Se manejan como negocio. Recientemente en la compra de este galés Bale, que costó 100 millones de euros, el Madrid en un día había amortizado lo que tenía que pagarle de rescisión a Mourinho
18 millones de euros, que Mourinho dijo, yo no les pago a ustedes. Dijo, bueno, el Madrid se lo perdonó, amortizó la contratación de Ancelotti y amortizó casi la venta, la compra de Bale. ¿En qué? En base a que son muy inteligentes los tipos. Tienen mercadólogos que han manejado muy bien el mercado de Asia. Se lanzaron al mercado de Asia, el mercado de China, y el mercado de China, Asia, Japón, Corea, y sobre todo el mercado Los mantiene. árabe, Dubái, Qatar, Donde hay muchos recursos. muchos recursos, se volvió loco con la Liga Premier y la Liga Española y esos equipos. El pionero fue David Beckham, ese jugador inglés que no jugaba mal, no era un Ídolo fenómeno, en Japón, en China. ídolo en todos lados, sus camisetas eran vendidas impresionantemente. Una industria. Una industria y además sus estadios se convierten en mercadotecnia, todo es mercadotecnia. Tienen tiendas de 3 pisos con todo lo que quiera, el mejor zapato, el zapato del recuerdo, el zapato de Di Stéfano, el zapato de Cristiano, el zapato de Puskás, el zapato de Hugo Sánchez, el zapato de Amancio, el zapato de gente, de todos, sus copas europeas, sus museos. El Museo del Madrid es increíble, es uno de los 10 museos más visitados de España. Habiendo Museo del Prado, habiendo Reina Sofía. Museo de la Reina Sofía, habiendo el Museo de Barcelona, habiendo grandes museos. Igual Barcelona se maneja así en base a un pequeñito que es Messi, que rompe con la hegemonía del deporte. Es él y los demás, ¿no? Él y los demás. Después aparece un genio como es Guardiola, que los hace jugar muy bien, a los bajitos. Después aparece este hombre que acaba de morir, Luis Aragonés, de mal carácter, yo lo entrevisté alguna vez, pero un técnico inteligentísimo, que hace jugar bien a un equipo que no ganaba, nunca ganaba. Ganaba muy bien en clubes, pero no ganaba en selección, pega un salto, empieza a ganar y se vuelve un equipo de proyección mundial como Y es. todo esto deriva España campeón del mundo, finalmente. España campeón de Europa, campeón del mundo, y en base a jugadores de cantera, de muy buenos jugadores de cantera, mezclados con jugadores de muy buen nivel extranjero. José Ramón, ¿me podría pasar 1 hora? Y sería corto para tocar tantos temas. Sí, estoy de acuerdo. Me quedan 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos, No ya puede se fue ser, media hora. No puede ser, no puede ser. Quiero aprovechar y preguntar en ESPN, ya estás listo para Brasil, ya te tuteé, perdóname. No importa, no importa. Brasil, ¿qué va a hacer José Ramón en ESPN para Brasil, el Mundial? Brasil, si vieras que Brasil es un país tan complicado, tan difícil, tan grande, que viajar de Río de Janeiro a Fortaleza te hace 3 horas, viajar de Río de Janeiro a Manaus, 6 horas. Los ingleses están desesperados porque van a jugar en Manaus, en el mero centro del Amazonas. El técnico Hodgson ha dicho, esto es injusto, a ver, 40 grados de temperatura, nos vamos a jugar. Pero bueno, yo creo que el Mundial de Brasil sí es una religión para Brasil. Los brasileños ahora están enojados con su gobierno porque ha gastado mucho dinero. Hay unas manifestaciones terribles, en las confederaciones hubo problemas violentos fuertes. No sería raro que lo haya ahora también del Mundial de Fútbol. Me parece que Brasil es uno de los equipos favoritos por ser casa. Argentina es el otro, por ser país vecino y con muy buen equipo de fútbol. Y los europeos. Hay 2 para mi gusto. Si no, hay una sorpresa que son España y Alemania. Son equipos muy hechos, muy formados, muy sólidos. Puede haber alguna sorpresa. No sé si alguien más se pueda colar por ahí. Italia quizá posiblemente. O quizá Colombia, aunque perdió Falcao. Pero sí, Brasil es un país moderno al mismo tiempo, pero también atrasado en muchas cosas. Río de Janeiro es un país bello, no solamente, no tiene una gran cultura, pero tiene una vegetación explosiva espectacular. Muchas desigualdades sociales, ¿no? Mucha desigualdad social y bueno, el ver las playas y ver las favelas, el ver las bellísimas mujeres, ver que el brasileño, el carioca, es un hombre que le gusta enseñar su cuerpo, la mujer le gusta enseñar su cuerpo, andan por las playas todo el día, no trabajan los paulistas, son los que han crecido para arriba, para arriba, para arriba. Es un país inmenso, es muy complicado de hacer la cobertura. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Vamos a llevar un buen equipo de comentaristas, va todo ESPN, los derechos los tiene el canal americano, el canal doméstico que le llamamos nosotros. Ellos van a montar en Ipanema un lugar especial, lo construyen casi especialmente para hacer ahí los estudios. Los estudios generalmente no son cerrados y son un poco abiertos para utilizar la escenografía. Es una escenografía natural, Ipanema, Copacabana, y ahí estaremos nosotros, los ESPN Latinoamérica, ESPN Deportes, con ESPN México, ESPN Argentina, ESPN Venezuela, ESPN Brasil, y ESPN Australia, ESPN Nueva Zelanda, todos los que están cerca. ¿Y qué vamos a llevar? Llevaremos
gente importante, comentaristas, especialistas. Va Hugo Sánchez con nosotros, sorpresivamente. Va La Volpe, yo no sé qué van a hacer. Qué interesante. A lo mejor se dan la mano, se pegan de golpes ahí mismo. Llevamos un comediante que va a ser una excepción maravillosa. No es Ponchito, no puede ir lamentablemente, pero es un chico brillante, que es un comediante diferente, que es pianista, que canta, que hace cosas maravillosas. Yo creo que la vamos a pasar bien. Son 40 días de trabajo intenso diario. Tendremos un gran resumen y además tendremos, todo el día estaremos, porque ESPN es un canal deportivo en sus diferentes facetas, todo el día está transmitiendo qué pasa. ¿Seguirán a México? ¿Cómo le ver a México? Seguirán a México, o seguiremos a México, por supuesto. No le veo mucha posibilidad a México. Y el Piojo Herrera ha hecho una mezcla ahí rara en base a la América, según él, los europeos por un lado, los otros por el otro. Pero así es México, calificó de milagro porque los americanos nos echaron la mano y nos calificaron. Un proceso vergonzoso. Un proceso vergonzoso, un proceso que se llevó en el agua sucia a jugadores de talento, como el caso de Con Vela. el grupo que nos tocó, José Ramón, ¿cuál sería el escenario para México? El escenario para México, desde su punto de vista. Es muy difícil decirlo, pero yo creo que si México logra en los 132 días o 31 días que faltan para el Mundial activar una buena selección competitiva, que juegue bien, que se entiendan bien, que peleen, puede pelear a Camerún, que es un equipo anárquico. Los africanos son buenos pero anárquicos. Si Eto'o no sale en su día, la pasamos bien. Croacia es muy complicado, tiene jugadores como Rakitic, como Modric, como Mandzukic, jugadores de primera línea, de primera calidad, que juegan en el fútbol de Europa. Son europeos ellos los croatas, pero son también gitanos. Y Brasil, que no es nadie, simplemente es el favorito. Pero yo creo que México, yo creo que no va a pasar la primera ronda. Y si la pasa, que sería interesante, se va a encontrar de golpe a dos equipos muy difíciles, o al campeón o al subcampeón del mundo. O se encuentra España o se encuentra Holanda. Y hasta ahí. Que son equipos poderosos, fuertes, de empaque. Yo no sé la FIFA cómo los colocó en el mismo grupo, pero bueno. Y son equipos muy hechos, que llevan trabajando mucho tiempo. México lleva trabajando muy poco tiempo. Su selección del proceso del Chepo Latorre se desbarató hasta llegar al Piojo Herrera, que nunca pensó dirigir la selección. Yo creo que México va a ir a cumplir y el dueño del fútbol ha dicho claramente que el Piojo Herrera es el que va a dirigir México hacia Moscú, que es 2018. Falta mucho para los Juegos Olímpicos de Moscú, está más cerca Sochi, que empieza muy pronto. Me parece a mí que México hará un buen papel en caso de que logre pasar. Si no pasa, ahí se va a quedar. Pero eso de llegar a la final, eso de que el octavo partido, que no existe por supuesto, no lo va a jugar. No lo va a jugar. México no tiene equipo, no tiene el fogueo, no tiene los jugadores que desequilibren a las potencias mundiales. Hay potencias, México cae, ni siquiera puede que caiga en la parte final de participante, pero es casi un invitado. Por la eliminatoria que hizo, es como un invitado. Hasta aquí esta primera parte de la entrevista con José Ramón Fernández. Lo invitamos en el canal judicial a que nos siga para ver la segunda parte de esta entrevista la próxima semana. Muchas gracias por su atención.